Hoy es 9 de julio de 2024, martes. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Primer bloque, negocios. Dos noticias pequeñitas y una reflexión un poco más grande en negocios. Las noticias pequeñitas, las dos, tienen una cierta relación con Amazon. La primera es que la semana pasada os conté que Figure, los del Figure O1, habían tenido su primer contrato comercial para vender o alquilar, o cual sea el modelo, robots a un cliente externo y que por lo tanto el Figure O1 empiece a funcionar en el mundo real. Bueno, pues esta semana ha pasado lo mismo con Agility Robotics, que es una empresa participada por Amazon que ha entregado su primer pedido de humanoides, de robots humanoides. En este caso su modelo se llama Digit, como dígito, y su primer cliente ha sido Georgia Expanse, que es una empresa logística. Esta empresa, como digo, está participada por Amazon, que a su vez ya estaba utilizando robots de estos, pero ha anunciado que va a doblar el número de robots Digit que utiliza en sus propios almacenes. Como sabéis, Amazon tiene un montonazo de almacenes propios. Además de esto, Amazon, como decía, las dos pequeñas noticias son sobre ellos. Amazon ha anunciado que tiene un plan de inversión de 100.000 millones de dólares en infraestructura para inteligencia artificial durante la próxima década. Es decir, si los reparte más o menos equitativamente, unos 10.000 millones de dólares al año. Y ha anunciado también que parte de esta inversión viene de desinvertir o de reducir el plan que tenía para almacenes logísticos. Es decir, va a dedicar más dinero, aparte de que consiga dinero nuevo, pero del que ya tenía, va a dedicar más dinero a construir infraestructura de inteligencia artificial, centros de procesamiento de datos. Supongo que no se animará, pero quién sabe si se lanza a hacer sus propias GPUs. Amazon, como os decía en algunos episodios, se está quedando un poco atrás en la parte de desarrollo de inteligencia artificial, pero no tenemos que olvidar que Amazon es uno de los, si no el más importante, de los proveedores de infraestructura, de computación en general. El AWS es un mastodonte de servicio. Azure de Microsoft también está por ahí, pero AWS es, yo creo, que el más importante ahora mismo. Así que quizás estén quedando atrás en el área más de desarrollo, por decirlo así, de software, pero con este anuncio queda claro que no quieren quedarse atrás en la parte de infraestructura. Y la tercera noticia / reflexión en el área de negocios tiene que ver con que he leído ya algunos artículos y mis propias neuronas iban conectando ya durante las últimas semanas. El tema de si estamos empezando a ver el final de la burbuja de la inteligencia artificial. Ya os he comentado muchas veces que obviamente estamos en una burbuja, como siempre. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra y el hombre financiero es el único que tropieza 200 veces en la misma piedra. Entonces, todos estos negocios, todas estas nuevas revoluciones dependen de la financiación la manejan financieros, los financieros entienden mucho de financiación, pero poco o nada de los negocios en los que invierten, no solamente en inteligencia artificial, sino cuando invierten en industria, en retail, en servicios, da igual. Un financiero controla muy bien la parte financiera, pero no entiende muy bien en qué está invirtiendo. Y eso hace que con frecuencia, ha pasado ya muchas veces, en el área de tecnología ha pasado en los últimos 20 años ya 3 o 4 veces, que sobreinvierten al principio, luego ven que se han pasado de frenada, entonces desinvierten, luego ven que se han quedado cortos, luego vuelven. Es como el arranque de un motor de segundo orden, ¿no? Para los que sepáis de motores y de ingenierías y de estas cosas. Bueno, pues todas las inversiones de los grupos financieros, de los fondos de inversión, de los bancos y tal, son como un motor de segundo orden. Van subiendo y bajando hasta que encuentran el punto justo y mientras tanto pues van perdiendo dinero de los demás, suyo pierden poco. Y así va funcionando el mundo, que de momento tampoco nos podemos quejar porque no funciona tan mal. Bien, el caso es que, por un lado, de estas noticias que iba leyendo últimamente, había una que es la menos interesante porque es de Goldman Sachs, financieros, y bueno, Goldman Sachs ha sacado un informe en el que se plantea si van a hacer payout todas las inversiones que se están haciendo en inteligencia artificial. Tiene narices porque Goldman Sachs saca este informe ahora, en 2024. En 2023 sacó un informe diciendo que la inteligencia artificial generativa iba a revolucionar el mundo, que iba a afectar al 70% de los trabajos, que iba a transformar todas las industrias y que había que meter pasta ahí como si no hubiera mañana. Bueno, pues ahora un año después
llama la atención a los que han invertido pasta, supongo que algunos de ellos influidos por el informe de Goldman Sachs, y ahora les dice, oye, ¿por qué habéis invertido tanta pasta? O sea, que fenomenal. Goldman Sachs ya nos metió en una crisis, ellos y 4 más, en 2008, pues nada, aquí seguimos. Pero ya digo, esta es la menos interesante porque es una noticia financiera que no aporta nada de conocimiento, pero sí que ha habido muchas pequeñas noticias durante las últimas semanas ya en las que las grandes tecnológicas están empezando a comprar cada vez más pequeñas startups, ¿no? Las que van empezando a destacar. En el mejor de los casos las compran, en el peor de los casos las copian y en el peor de los casos las copian y las arruinan. Pero en cualquier caso estamos viendo este movimiento que ya hemos visto en otros momentos de cambio tecnológico. Se vio en su día con, por ejemplo, cuando llegó la Internet, empezaba a llegar a los móviles, con las redes sociales, también lo vimos, en las que primero hay una especie de explosión de startups. Las grandes empresas siempre se pierden la primera ola por una cuestión natural. En una gran empresa es difícil reaccionar rápido, son estructuras muy grandes en las que las decisiones llevan mucho más tiempo, mientras que en una startup, 3 tipos en un garaje toman las decisiones mientras se toman una cerveza cada tarde sobre lo que van a hacer al día siguiente. Entonces, es natural que el comienzo de todas las revoluciones venga de jugadores pequeños. En la segunda ola de lo que hemos visto y de lo que estamos empezando a ver ahora en inteligencia artificial generativa, en esa segunda ola es cuando las grandes tecnológicas se dan cuenta de que se estaban perdiendo algo gordo y tienen que entrar rápido, y como las empresas grandes saben que ellas son lentas, saben que la mejor manera de entrar rápido, o la única de hecho manera de entrar rápido, es comprar cosas que estén ya, si no hechas del todo, medio hechas. Coger proyectos avanzados e incorporarlos a la estructura. Esto tiene sus propios problemas porque digerir empresas externas siempre es difícil, organizativamente requiere un esfuerzo, en fin, todos los que trabajéis en grandes empresas ya lo sabéis. Total, que este movimiento, esta serie de movimientos que hemos ido viendo en las últimas semanas, yo creo que apuntan a que estamos en esa segunda fase natural de todos los procesos de revolución, en este caso tecnológica. Primero, florecimiento de startups y, digamos, un poco de adormilamiento de las grandes. Segunda fase, las grandes se despiertan y son conscientes de que para no perder el paso tienen que empezar, no pueden empezar de cero, tienen que empezar de un poquito más adelante y compran empresas pequeñas. Yo ya he leído varias y algunas las he comentado aquí, otras no, pero en las últimas semanas, como digo, ha habido varias noticias de estas. Lo que me hace pensar, y espero que así sea, que empecemos a asistir al desinflamiento de la burbuja, porque no es bueno que se hagan burbujas. La inteligencia artificial generativa claramente está inflada, como todas las revoluciones tecnológicas, por lo que decía antes, porque los financieros disparan a todo lo que se mueve al principio y obviamente cuando disparas a todo lo que se mueve aciertas alguno, pero la mayoría fallas. Luego es bueno que pongamos las cosas en su sitio. La inteligencia artificial generativa es una gran tecnología, cambiará muchas cosas, ya las está cambiando, pero no es esta especie de poción mágica a la que se ha un poco elevado la inteligencia artificial generativa por parte de los analistas, expertos financieros, etcétera, en el último año. No es para tanto. Así que, aunque parezca que es una mala noticia, yo creo que es una buena noticia. Vamos a empezar a desinflar, a rebajar el soufflé y vamos a trabajar con una gran tecnología, pero sin expectativas que no son realistas y que lo único que van a hacer es que el dinero se asuste, se retiren las inversiones y entremos en uno de estos famosos inviernos, el invierno de la realidad aumentada, el invierno de la visión artificial, el invierno del machine learning, y no entremos ahora en el invierno de la inteligencia artificial generativa también. Así que buenas noticias. Vamos con las noticias ya de desarrollo, más interesantes como siempre. Nos quitamos rápido nuevos modelos y versiones. De hecho, esta semana solo os quiero comentar 2. Por un lado, una empresa que se llama Kyutai Labs, Kyutai escrito Kyutai, que con este nombre uno podría pensar que es japonesa o coreana, pues no, es francesa. Es una empresa francesa que ya ha levantado $300 millones y que ha presentado esta semana un modelo multimodal para entendernos rápido, lo mismo que ChatGPT 4o. O sea, un modelo con el que hablas, te contesta, lo interrumpes, en fin, un LLM con entrada y salida multimodal. La demo no es especialmente buena. Yo personalmente creo que el producto está un poco verde de más. Yo no lo habría presentado todavía, pero nuevamente aquí entran otras consideraciones como oportunidades de financiación, demos que te piden los inversores para levantar más pasta.
o sea que no me meto. Pero el producto en sí está claramente verde, está muy lejos de ChatGPT 4o. Se puede usar en línea, el producto se llama Moshi, M-O-S-H-I, y lo más sorprendente es que el LLM que hay debajo es un LLM al que ellos llaman Helium, como helio, pero en inglés, y solo tiene 7 billones de parámetros, que sería poquísimo incluso para un LLM de solo texto. Para un LLM multimodal me parece un salto espectacular, pero también digo, el resultado es regulero, ¿eh? La parte buena es que Kyutai ha dicho que va a abrir el modelo, es decir, que va a publicar los pesos y el código. No es una apertura total. Ya sabéis que open source quiere decir open source todo, no open source unas cositas y otras no, pero bueno, mejor algo que nada. Y casi os diría que lo más impresionante, aparte de que el modelo solamente tenga 7 billones de parámetros, es que en esta empresa son 8 personas y han desarrollado este producto Moshi en 6 meses. Esto, por un lado, habla de lo madura que está la tecnología. Realmente, que 8 personas en 6 meses sean capaces de hacer un sucedáneo de ChatGPT 4o, pues ya te da una idea del momento de desarrollo en el que estamos, en el que ya es un poco copy-paste, coger trozos de una cosa, trozos de otra, tecnologías que se han hecho por aquí, tecnologías que se han hecho por allá. Ya veis que aquí mismo en el podcast, cada semana os cuento un montón de cosas nuevas y de arquitecturas nuevas y de variaciones nuevas y de sistemas nuevos. O sea que, por un lado, hay ya tanto material con el que trabajar que 8 tíos, no, supongo que no un garaje con los 300 millones de dólares que les han dado, pero bueno, al final 8 personas se reúnen y ensamblando todas esas piezas y obviamente poniendo algo de su cosecha, en 6 meses desarrollan el tipo de modelo más avanzado que tenemos ahora, que es un modelo multimodal de entrada y multimodal de salida. Como digo, lejos todavía de ChatGPT 4o, pero también veamos el lado bueno de un grupito pequeño de personas en poco tiempo y con un modelo de 7 billones de parámetros han hecho una cosa comparable, no igual, pero comparable. Y la segunda noticia sobre modelos y versiones es que Gen 3 Alpha, que es el modelo de generación de vídeo de Runway, os hablé de él la semana pasada, ya está online, ya está disponible para quien lo quiera usar, pagando, o sí, es decir, tienes que hacerte cliente, pero bueno, por lo menos está disponible. OpenAI anunció Sora hace ya meses y Sora lo han podido utilizar 4 y supervisados por OpenAI, supongo que allí en un búnker dentro de la empresa. Bueno, pues Runway presentó el modelo la semana pasada y una semana después ya está a disposición de quien quiera usarlo pagando la cuota correspondiente. Esta semana me he leído un poquito más despacio algunos de los artículos y papers sobre el modelo Gemma 2 de Google. Y me los he leído porque hay un concepto interesante sobre el que quería aprender un poquito más, que es lo que se llama la destilación de conocimiento, Knowledge Distillation. Veréis, Gemma 2 se ha presentado en 4 versiones, hablando siempre en billones americanos de parámetros, de 27, de 9, de 7 y de 2,6, yendo de más a menos. Pero en 2 de esas versiones, en la versión de 7 y la versión de 2,6, se han hecho a su vez como 2 variantes, utilizando 2 técnicas diferentes. A una variante se la ha entrenado con el modelo convencional, como siempre, se ha puesto un training dataset y se le ha sometido al flujo del training dataset hasta que ha generado los pesos, hasta que los pesos han convergido y ha estabilizado esos pesos. Y a la otra variante se la ha, más que entrenado, se ha generado por Knowledge Distillation. ¿Qué consiste en qué? Pues consiste en que cuando entrenas al modelo, en vez de entrenarla para que haga el típico Next Token Prediction sobre el dataset que le estás suministrando, se le entrena para que adivine la predicción de otro modelo, en este caso normalmente más grande, al que se llama modelo maestro. Este sistema al Knowledge Distillation se le llama también modelo Teacher-Student, modelo profesor-alumno. Como digo, el objetivo en el Knowledge Distillation, cuando entrenas a un modelo con esta técnica, no es que prediga el next token del dataset, sino que prediga el next token del otro modelo. Se trata de adivinar qué predecirá el otro modelo en esta misma situación. Lo que se ha hecho es, al modelo de 9 billones, se le entrenó con Knowledge Distillation del modelo de 27. Y al de 2,6 se le entrenó con Knowledge Distillation del modelo de 7. ¿Y cuál es el resultado? ¿Esto funciona? ¿No funciona? ¿Funciona mejor? ¿Funciona peor? Pues el resultado es que el modelo estudiante, el modelo alumno, obtiene un rendimiento del 96% del profesor, o sea, prácticamente igual. Este 96% no es un benchmark, no es un
por decirlo así, un test estándar, es directamente valoración de usuarios. Es decir, el 96% de las valoraciones de los usuarios fueron iguales para el modelo profesor y para el modelo estudiante. Y diréis, bueno, pues tampoco hemos avanzado mucho. Sí que hemos avanzado, porque recordad que el modelo estudiante, por ejemplo, en el caso del modelo de 9 billones, se entrenó con Knowledge Distillation del modelo de 27. Es decir, que con un 30% de parámetros conseguimos prácticamente el mismo rendimiento. Y eso quiere decir que podemos ofrecer el mismo rendimiento con menos costes de training y con menos costes y más velocidad de inferencia, porque al tener un 30% solamente de los parámetros del modelo original, la inferencia se hace mucho más rápido. Por entendernos, cada token pasa solamente por un 30% de pesos, no por el 100% del modelo original. Y esto, el que sea más barato de entrenar, pero sobre todo más barato y más rápido de usar, hace que sea muy atractivo para dispositivos pequeños, dispositivos incluso domésticos. Hombre, uno de 9 billions sigue siendo muy grande, pero si seguimos perfeccionando el Knowledge Distillation, podremos tener cada vez modelos más pequeños con el mismo rendimiento de modelos mucho más grandes, con menos costes de training, con menos costes de inferencia y con más velocidad. O sea, es lo del bueno, bonito y barato toda la vez. Claro, hay que partir de un modelo más grande entrenado con la técnica convencional, pero por lo menos solo hay que entrenar al modelo grande una vez. O sea, solo tienes que hacer un gran modelo y a partir de ahí, por Knowledge Distillation, puedes hacer modelos más pequeños, sin tener que entrenarlos con la técnica convencional a cada uno de ellos, a cada uno de los pequeños otra vez. Otra noticia rápida, Microsoft ha puesto GraphRag en GitHub. De GraphRag creo que ya hablé hace algunas semanas. Es la idea de que en lugar, cuando hacemos RAG, cuando hacemos Retrieval Augmented Generation, en lugar de almacenar los documentos a los que queremos acceder en una base de datos vectorial normal, lo que hacemos es almacenarlo en una base de datos de grafos, no de vectores. Y grafos, os recuerdo que son estos conceptos, estas estructuras matemáticas formadas por vértices y aristas que te permiten guardar tanto una entidad, en este caso un documento, como sus relaciones a través de las aristas con el resto de las entidades. Y eso hace que, en el contexto de RAG, puedas conectar semánticamente los distintos documentos a los que vas a querer acceder en el momento de la inferencia. Con esto, Microsoft decía que se mejoraba entre un 70 y un 80% el RAG convencional, tanto en la comprensión de la consulta como en la diversidad de documentos utilizados. Es decir, el GraphRag usa más documentos que el RAG normal y además los usa mejor, las dos cosas. Bueno, pues he hecho el recordatorio, la noticia en sí de esta semana, porque como digo, el GraphRag ya lo presentó hace algún tiempo. La noticia es que GraphRag ya está en GitHub, podéis acceder a él, buscáis GraphRag en GitHub y vais al repositorio de Microsoft y lo tenéis allí. Otra noticia sobre un concepto muy interesante: en la Universidad de Berkeley han desarrollado un sistema al que han llamado Route LLM, ruta LLM, que es un sistema para usar dos LLMs a la vez, uno más simple y otro más complejo, y lo que hace el sistema, digamos, lo interesante de este sistema es que es capaz de enrutar las queries al modelo más simple o al modelo más complejo en función, a su vez, de la simplicidad o complejidad de la query. Esto es muy interesante porque alguna vez ya os he contado que, de momento, para el uso de inteligencia artificial generativa, sobre todo en dispositivos móviles, pero también incluso a veces en dispositivos domésticos tipo portátil, vamos a tener que usar, o van a tener que usar las empresas que ofrecen estos servicios, una especie de modelo dual. Van a tener que tener un modelo en local, un modelo pequeñito en local, que se pueda usar en la memoria que tiene un móvil o que tiene un portátil, y mantener un modelo más grande en sus propios servidores, en la famosa nube, para las consultas y para las operaciones que no puedan resolverse en local porque la capacidad del modelo local no dé para tanto. Claro, esta idea, este concepto, es muy interesante, en fin, nada que objetar. Pones uno pequeñito en local para las cosas fáciles y pones uno más grande en remoto para las cosas difíciles. Ya, pero hoy la pregunta es, ¿y cómo sabes, cómo decides qué es fácil y qué es difícil? Bueno, pues eso es lo que intenta solucionar este sistema Route LLM de Berkeley. Y lo soluciona aparentemente bastante bien, porque en su paper lo que dicen es que consiguen reducir un 85% el coste de usar solamente el modelo grande, al ponerle el pequeñito al lado, pero mantienen el 95% del rendimiento del grande. Nuevamente,
estamos hablando de prácticamente tener el mismo rendimiento. Entre el 95% y el 100% hay que ser muy fino para notar las diferencias. Así que buenas noticias porque, como digo, el concepto del modelo pequeño y el grande estaba muy bien, era una muy buena idea, pero la dificultad estaba justamente en tener un sistema que elija cuándo usar el pequeño y cuándo el grande. Bueno, pues este RouteLLM parece ser que tiene un potencial, como digo, siempre lo dice el que lo vende, pero el potencial es grande. Más noticias, un paper de la Universidad de Washington, el MIT y Google, paper conjunto, sobre el famoso fenómeno del Lost in the Middle, que os recuerdo que consiste en que cuando a un LLM en el prompt le damos un texto muy largo, tipo, ejemplo más clásico es decirle que, por ejemplo, te resuma un documento y dices, oye, ChatGPT, oye, Claude, oye, Gemini, resúmeme esto, 2 puntos, y le metes 50 páginas o 20 páginas de texto. Bueno, pues como sabéis, se sabe, pero no se sabe por qué, como tantas otras cosas en inteligencia artificial generativa, que los LLMs tienen un problema con lo que hay en el medio del prompt. Un problema en el sentido de que le dan mucha más importancia a lo que está al principio y a lo que está al final. A ese fenómeno se le conoce como Lost in the Middle. ¿Cómo se intentaba solucionar esto hasta ahora? Bueno, pues por ejemplo, en el caso del RAG, que es donde más pasa esto, tú le pides al LLM que te dé información. Imagínate que en tu empresa se ha implantado un LLM para atención a clientes y tú en un momento dado, tú eres el operador que está allí con el cliente y el cliente te hace una pregunta sobre uno de los productos de tu empresa. Entonces tú al ChatGPT o al Claude o al que sea le dices, dame información sobre el producto tal y resúmemela en 3 párrafos. Bueno, pues lo que va a hacer el LLM es ir a la base de datos vectorial donde hemos almacenado toda la información sobre los productos de la empresa, va a buscar toda la información relevante o referente al producto que tú le has dicho, se la va a pegar a tu prompt original y eso se lo va a mandar al LLM para que te haga el resumen. El problema, como digo, es que el LLM va a prestar mucha más atención a lo que hay al principio y a lo que hay al final. Hasta ahora lo que se hacía es que en ese proceso de búsqueda en la base de datos se intentaba mejorar el sistema de ranking de tal manera que a los documentos que se entendía que tenían más relevancia con lo que tú preguntabas, se los rankeaba más para que estuvieran al principio o se los rankeaba muy bajo para que estuvieran al final. Pero claro, eso supone que dependes mucho de que tu sistema de ranking sea bueno, porque te la juegas todo en la búsqueda a la base de datos. Si la base de datos no es buena, si tu sistema de ranking no es bueno, pues va a poner al principio y al final documentos que no son los mejores y por lo tanto luego el LLM le prestará más atención a esos trozos del principio y el final y hará un mal resumen. Bueno, pues en este paper, primero, los 2 tipos de la Universidad de Washington, el MIT y Google, primero confirman que efectivamente, después de muchas pruebas, los LLMs tienen una atención, digamos, en forma de U al prompt, una atención muy alta al principio, más baja en el medio y otra vez vuelve a ser alta al final, no sabemos por qué. Esto probablemente también pase en prompts cortos, pero claro, en prompts cortos no da tiempo, digamos, esa U no es perceptible, se juntarían los 2 palos de la U y tendrías una I, la atención sería alta en todo el prompt. Pero en prompts largos, la U se va estirando y cada vez tienes más trozo en la parte baja de la U. Bueno, pues ellos también, además de confirmar que el fenómeno existe, no es una intuición, no es una cosa que te parezca, pero en el fondo no sea así, se constata que existe ese problema, pero ellos además han diseñado un mecanismo al que han llamado, como no podía ser de otra manera, Found in the Middle, que lo que hace es, primero, cuando hay un prompt largo, mide el sesgo de atención posicional, es decir, mide cuánta esa diferencia de atención entre los extremos y el medio, y después lo corrige con un mecanismo de calibración. Este mecanismo de calibración es sobre todo lo que aporta este paper. Y con este sistema, nuevamente lo dice el que lo vende, pero vamos a fiarnos un poco, según ellos mejora el RAG en 15 puntos porcentuales. O sea, si tú tenías un RAG que te daba un 70% de precisión, bueno, pues con este vas a subir del 70 al 85, simplemente por incorporar ese mecanismo de medición del sesgo y de calibración para intentar igualar esa U, hacerla lo más, o sea, que no sea una U con los palos de los extremos muy altos, sino que los palos de los extremos bajen y tengas una U pero muy achatada. Y terminamos de hablar de desarrollo con 2 noticias de robótica. Por un lado, hay un nuevo vídeo de Figure01 en acción, en este caso una colaboración con BMW. Aparece ahí nuestro chaval manipulando piezas de coche. A ver, los movimientos, os pongo el enlace del vídeo en las notas, pero
Ya os anticipo que los movimientos son lentos, en fin, no va a ser el empleado del mes en estos momentos, pero es curioso ver que cada vez va aprendiendo más cosas y no os las detallo porque el vídeo tiene como rótulos y va explicando lo que hace el robot, con lo cual ahí van contando todas las mejoras que va aprendiendo el cacharrito, así que lo podéis ver ahí, es muy curioso realmente. A mí ya sabéis que la robótica me gusta, pero creo que es curioso en general, incluso aunque no sea vuestra disciplina favorita de la inteligencia artificial. Y la segunda de robótica y última de desarrollo tiene que ver con un nuevo sensor que han desarrollado en la Universidad Espérate a ver cómo traduzco esto. Bueno, lo digo directamente en inglés. Southern University of Science and Technology in Shenzhen. Shenzhen, sabéis, China. Han desarrollado un nuevo sensor que le han incorporado a un robot. El robot en sí no es para tirar cohetes, pero lo interesante es que es un sensor que le han incorporado en los pies. Un sensor de visión para que el robot pueda ver mejor el terreno sobre el que va a pisar. Porque siempre tendemos a imaginarnos a un robot, no sé, en una casa o en una fábrica, pero hay que desarrollar robots y de hecho se están desarrollando robots también para que puedan, por ejemplo, en el caso de aplicaciones militares, para que puedan ir por una montaña, para que puedan cruzar un río, para que puedan atravesar un bosque. Claro, es muy interesante, los humanos también lo sabemos bien, ver bien por dónde pisas, para no caerte, entre otras cosas. Bueno, pues esto es justamente lo que hace este sensor de visión para los pies. Está especializado en detectar irregularidades del terreno, tipos de terrenos, anticipar si el terreno puede estar resbaladizo. Y podríais decir, hombre, tampoco parece un salto adelante, ¿no? Un sensor de visión para los pies. No, pero, bueno, primero es curioso en sí mismo, pero esto hace reflexionar sobre esta idea que también tenemos que irnos quitando de la cabeza, que es que el mejor robot o el mejor diseño de robot posible sería el robot que más se parezca a un humano, porque los humanos somos perfectos. Bueno, yo no sé si alguien a día de hoy sigue pensando que los humanos somos perfectos, pero tiendo a pensar que los humanos, en el caso de que hayamos sido diseñados por alguien, que es ya hace un leap of faith, estaremos diseñados por un chimpancé borracho, porque tenemos defectos, o sea, nuestro cuerpo está hecho, peor no se podría hacer. Si tú fueras a cualquier empresa a encargarle un ser viviente y te devolviera un ser humano, se lo devolverías, porque tiene tantos fallos. Bueno, pues por ejemplo, una de las cosas que asumimos cuando hacemos un robot humanoide es que los ojos tienen que estar en la cabeza. Eso tiene su ventaja y de hecho evolutivamente a nosotros nos ha ayudado porque te permite ver más lejos y siempre es bueno ver a las amenazas cuanto más lejos mejor para tener más tiempo y escaparte, pero para este caso concreto de ver el suelo por el que pisas, pues claramente tiene más sentido tener, por decirlo así, ojos en los pies, no en lugar de en la cabeza. Es que nadie dice que solamente puedas poner 2 ojos, uno a cada lado de la nariz y en la cabeza. Luego, ¿por qué no ponerle, además de unos sensores de visión en la parte más alta del cuerpo, como tenemos los humanos, ponerle otros sensores de visión en la parte más baja del cuerpo? Así que me ha parecido interesante esta noticia, insisto, no tanto por la noticia en sí misma, un sensor de visión no es el último grito en tecnología, pero sí porque estos tipos de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Shenzhen han sido capaces del famoso think out of the box. Ellos han pensado, no demos por hecho, que el diseño mejor que podemos tener para un robot es replicar el diseño humano. Y en este caso ellos han pensado, para ver el suelo, los ojos donde mejor deberían estar es en los pies. Así que bien pensado. Y terminamos con las pildoritas de turno, en este caso 2. Por un lado, Meta está testando chatbots hechos por inteligencia artificial, pero creados por usuarios. Y los está testando en Instagram. La idea de esto es que tú, en lugar de tener tu cuenta humana en Instagram, sino además de tener tu cuenta humana en Instagram, pues puedas tener una cuenta con un chat que puede estar entrenado, por ejemplo, para que sea como tú e interaccione con tus fans como si fueras tú, o te puedes crear una cuenta que no tenga nada que ver contigo, con un chatbot que, no sé, pues que sea, si tú eres un tío Mortis y no tienes seguidores porque eres tímido y vergonzoso y no se te da bien la sociabilidad, pues te puedes crear un chatbot que sea un tío súper animado, enrollado, que el vacilón, que sea el rey de la fiesta, y te puedes dar la satisfacción de ver cómo ese chatbot genera millones y millones de usuarios mientras tú tienes a los 4 tristes de siempre que ni siquiera te siguen de verdad. Se han hecho como seguidores tuyo poco para evitar que acabes tirándote por la ventana, pero en el fondo nunca se leen lo que pones. Bueno, pues estos chatbots abren nuevas posibilidades para que todavía estéis más tiempo en Instagram, que a mí en general no me parece mal, porque ya sabéis que
soy de los que piensan que la vida no es para tanto. Y la segunda y última pildorita, y con esto terminamos, es que NBC, la cadena americana de televisión, ha anunciado que para la cobertura de las Olimpiadas, claro, como Olimpiadas hay mañana, tarde y noche, y cuando no hay, no sé, atletismo hay natación, y cuando no hay tenis, y cuando no hay, no sé, bolos, claro, los locutores que tienen, los pobres en algún momento se tienen que ir a la cama a dormir. Bueno, pues han anunciado que lo que han hecho es clonar, obviamente con su permiso, la voz de uno de sus locutores estrella, un tal Michaels, para que en los resúmenes, en estos montajes que hacen como de resumen de la jornada, esos resúmenes estén narrados por la voz del propio Michaels, pero Michaels mientras tanto esté durmiendo una bien merecida siesta, pobre hombre, que se habrá estado transmitiendo antes ahí horas y horas de eventos. Así que los espectadores de la NBC van a tener siempre a su presentador favorito narrándoles las Olimpiadas, pero a veces no será el propio presentador, sino que será su voz clonada, pero hablando, ya os he dicho muchas veces que ya estamos en un momento en el que los modelos de texto a voz son capaces de generar emociones, entonaciones, cualquier tipo de inflexión de la voz que hacemos los humanos, así que mi apuesta es que será indistinguible del Michaels real, y no descarto que el propio Michaels llegue a un acuerdo con la NBC para jubilarse anticipadamente, dejarles los derechos de su voz y él irse a Florida a recibir cada mes los royalties y ser una persona realmente, no sé si feliz, pero por lo menos de tocarse las narices se va a hartar. Hasta el martes que viene.